Los sistemas constructivos romanos. El primero que vamos a ver, quizás el más importante de todos estos sistemas constructivos, estaba basado en una tecnología que lo usaron los romanos durante la época del imperio y después se perdió y fue otra vez redescubierta hasta el siglo XIX, y es el Opus Caementitium. Se definía así a la argamasa que se lograba a partir del cemento natural obtenido de la piedra de puzzolana de la zona de Bayas en las faldas del volcán Vesubio. La mezcla de toba con puzzolana molturada y cal originaba un mortero al cual se le incorporaban áridos en la ejecución. Constituía el núcleo de los muros y de los arcos de dimensiones considerables. Como plementería o capa de trasdos de las bóvedas y cúpulas romanas, constituyó la estructura mecánica fundamental e imponía el monolitismo a toda la obra. Es decir, el Opus Caementitium es el equivalente al concreto en la actualidad, solo que no reforzado. El Opus Caementitium, este mortero concrecionado que se generalizó desde los comienzos del siglo II a.C., supuso un sistema económico y definitivo para pretensiones expansionistas que habrían de llegar con los tiempos del imperio. La argamasa de este polvo de Puzzoli se endurecía hasta tal punto que motivó que Vitruvio escribiera lo siguiente: se unen súbitamente en un cuerpo y se endurecen por instantes, consolidándose en el agua de modo que no bastan a desatarlas ni la violencia de las olas ni ninguna otra fuerza de las aguas. No obstante, muchas cúpulas romanas levantadas en base a este material no soportaron demasiado bien el paso de la historia. Luego, en lo que se refiere a mampostería, tenemos en primer lugar el Opus Quadratum. Se le daba este nombre al conjunto de sillerías pétreas compuestas por bloques más o menos bien escuadrados y regulares. De estos, en principio, la dimensión que debía mantenerse constante era la altura, de manera que todos fueran compatibles en cualquier altura de hilada. Para trabar los sillares en el muro se colocaban piezas mostrando la cara menor al exterior del paramento, e incluso hiladas completas de estos sillares atravesados. Cuando todos los sillares eran iguales, solía mantenerse en la relación 3 por 2 por 1,5 pies cúbicos, esto es 90 por 59 por 45 centímetros cúbicos, y si todos presentaban su cara mayor al paramento, se definía su aparejo como isodomo, en tanto que si dentro de la hilada se alternaba la cara mayor con la menor, se decía de su aparejo que era diatónico. Está también el Opus Silicium. Consiste en un conjunto de fábricas pétreas donde grandes bloques se encuentran distintos grados de labra o de labrado. Las piedras son alisadas en su cara externa para definir la verticalidad y estética del muro, a la vez que son concertadas y arregladas para su mejor asiento y ajuste para organizar un muro de rudos sillares colocados a hueso, sin mortero. Estas fábricas ciclópeas, primitivas y rudas, eran apropiadas para murallas y cimentaciones, pero más tarde se fueron consolidando en la construcción pública y doméstica, disminuyendo el tamaño de los sillares y mampuestos y homogeneizando las formas de los mismos. Así, de la apariencia ciclópea informe, se pasó a la de una fábrica poligonal irregular para alcanzar su mayor cuidado y maestría en la elaboración de una mampostería trapezoidal regular. Tenemos también el Opus Reticulatum, que se trataba de una fábrica mixta cuyos paramentos lucían una retícula diagonal muy regular, formada por las bases de pequeñas pirámides muy pronunciadas o piezas pétreas de toba o piedra volcánica que, a modo de largas muelas o incisivos, quedaban ancladas al Opus Caementitium. Esta fábrica era laboriosa y de difícil ejecución, en consecuencia era bastante cara, por lo que quedó limitada a edificios lujosos o a zonas o partes suntuosas de ellos. Tenemos también el Opus Quasi Reticulatum. Este tipo de levantado es similar al Opus Reticulatum, excepto que las piezas no son labradas tan finamente. El Opus Spicatum es un levantado a base de piedras o ladrillos rectangulares y bastante estrechos en su cara vertical,
se arreglaban en ángulo de manera que se escalonaban una a la otra. Hoy día se le llama espina de pez a un arreglo similar. Luego tenemos el opus testaceum, levantado con lajas estrechas y anchas en soga. Generalmente fue usado para edificaciones de lujo en combinación con el opus caementitium. Dada la escala adoptada para el edificio público, así como la forma de construir que mediante la cubrición con bóveda adoptaría la arquitectura romana, el muro mantuvo una gran solidez y espesor. Salvo edificios notables que alcanzaron espesores mayores, era frecuente que tomara entre 4 y 6 pies de ancho cada muro. En general, la obra mural se trataba como obra mixta, en la que fueron verdaderos maestros los romanos, y estaba presidida por un núcleo de mortero concrecionado. El arco de medio punto se introduce en el muro no solo para derivar las cargas hacia los estribos o telares del hueco, sino que en la construcción romana el arco circular se aloja dentro del muro, creando una estructura mecánica de refuerzo de orden superior, sin otra intención que la redistribución de cargas y la de evitar concentraciones de las mismas en determinadas áreas. El muro de sillares se ejecutaba de manera idéntica a la construcción griega, es decir, con sillares perfectamente escuadrados y arrimados en seco, o sea, a hueso. Fue muy frecuente, y en un alarde de obra bien labrada, trabajar con sillares cúbicos, paralelepípedos de dobles cubos y medios cubos. Así se montaba un aparejo en el que se mostraba una hilada de cuadrados y la anterior de rectángulos que tenían el largo igual a 2 alturas de la hilada, como se ve en la ilustración. Las bóvedas. El sistema abovedado tiene su base en el arco o elemento sustentante de forma curva, destinado a salvar un espacio más o menos grande formado por piedras talladas en forma de cuña, llamadas dovelas. El arco básico es el de medio punto. Una bóveda es una obra de fábrica de forma arqueada cuya misión consiste en cubrir un espacio comprendido entre 2 muros o soportes, creando un techo o una cubierta. Sus formas pueden ser múltiples según el arco, pero todas se derivan en 2 fundamentales que son la cilíndrica y la esférica. En sus orígenes, el sistema abovedado está ligado a la arquitectura de ladrillos, aparecida en Oriente Próximo, sobre todo en Persia, donde la escasez de piedra y bosques obligó a la búsqueda de nuevas soluciones. Roma tomó el sistema abovedado de los etruscos, que procedía precisamente de Oriente, y lo usó para cubrir impresionantes espacios. Aquí tenemos en este dibujo los elementos que conforman un arco. Cada uno de esos elementos tiene su nombre y su función específica. La bóveda de cañón. Los romanos hicieron un uso frecuente y acertado de la bóveda de cañón circular. No obstante, su construcción fue planteada como un conjunto de arcos independientes, arrimados o adosados uno al costado del otro. Esto se hacía al menos en sus primeras realizaciones, cuando se construía en piedra manteniendo un espesor constante. Con la llegada del concreto, es decir, del opus caementitium, y con el fin de economizar en cimbras, el cañón se construyó mediante arcos fajones o directores hechos de sillares o dovelas radiales sobre los cuales se colocaban losas de piedras apoyadas sobre 2 arcos contiguos. Por encima de dichas losas se trasdosaba el cañón por capas de concreto cuyo espesor crecía en escalones en el sentido descendente. Estos arcos directores se colocaban a la distancia adecuada para que la flexión no arruinara las losas, en tanto que endurecía el concreto. En cualquier caso, la distancia entre estos arcos formeros era poco mayor que el ancho que tomaban sus sillares. Luego tenemos la bóveda de arista. Si 2 cañones localizados sobre el mismo plano de arranque y de igual directriz se intersectan según generatrices ortogonales, resulta la forma de cubrición que conocemos como bóveda de aristas. Esta bóveda es, de apariencia, mucho más ligera que la bóveda de cañón. En realidad, dado que muchas de las tensiones se contrarrestan en la intersección o arista, son menores los empujes que llegan o se localizan sobre los soportes. La bóveda de aristas libera la condición de apoyo continuo
en 2 de sus lados, como exige la de cañón. De esta forma, pueden abrirse huecos de iluminación por encima del plano de arranque de los apoyos y, en consecuencia, la arquitectura se enriquece a partir de su aparición por el juego que ofrece la iluminación cenital. La bóveda de arista resuelve la cubrición de los espacios centrales de planta cuadrada o ligeramente cuadrada y, asociadas a otras consecutivas alineadas, ofrece una magnífica solución contrarrestada para cubrir naves longitudinales. Su uso se hace de práctica frecuente en Roma hacia finales del siglo I de nuestra era. Severo, el arquitecto que junto con Celer construyó la Domus Aurea o Palacio de Nerón hacia el año 60 después de Cristo, fue un propulsor de la cúpula y de estas bóvedas de aristas. Tenemos también lo que se llaman las bóvedas de rincón de claustro. Se constituye por la intersección de 2 cañones, generalmente circulares, que se cruzan perpendicularmente entre sí, cubriendo un espacio cuadrado o rectangular. Para establecer sus arranques requiere apoyarse de manera continua sobre la totalidad de la longitud de los muros que conforman la planta. El equilibrio de esta bóveda radica en que cada triángulo, en gravedad, descansa y se aprieta en los 2 que le son contiguos. Los empujes sobre los muros perimetrales son menores que en la bóveda de cañón. La construcción requiere cimbra y tablero de trabajo, ya que los ladrillos hay que colocarlos acostados, aunque también puede construirse con ladrillos colocados en sardinel o de canto, aunque esto no ha sido muy frecuente. La cúpula, vamos a hablar de ella ahorita. El desarrollo circular de un arco da como resultado una cúpula. La cúpula fue usada pocas veces en la arquitectura romana, si se exceptúan algunos edificios como el Panteón y los mausoleos, donde era de uso frecuente. Su uso para cubrir grandes espacios centrales se inicia en los tiempos finales del imperio, sobre todo en el oriente, donde esta tradición constructiva era más frecuente que en occidente. Aquí vemos una cúpula sobre pechinas. En este caso, la cúpula se apoya y descarga los esfuerzos en 4 elementos triangulares y curvados, llamados pechinas, los cuales a su vez se apoyan sobre los muros o pilares. Tenemos también una cúpula apoyada sobre pilares contrafuertes. En este caso, la cúpula se apoya y descarga los esfuerzos en 4 gruesos pilares en escuadra. Para resolver la articulación se emplean 4 bóvedas de rincón de claustro. El otro caso es una cúpula instalada sobre tambor y pechinas. La cúpula se combina con un tambor para elevar su altura y esto permite dejar aberturas para que penetre la luz. Ambos elementos se apoyan conjuntamente sobre las pechinas. Este sistema tenía el inconveniente de que los empujes de la cúpula no se contrarrestaban inmediatamente con el tambor, por lo que en muchas ocasiones había necesidad de reforzar a este último con contrafuertes. En estas imágenes estamos viendo el proceso constructivo para cubrir un espacio central mediante una cúpula sobre pechinas. En estos 8 pasos vemos cómo desde el arranque de los muros se puede combinar con el levantado de bóvedas y cúpulas para cubrir el espacio. Finalmente hablaremos de los órdenes. Los órdenes que emplearon los romanos fueron los 3 órdenes griegos, es decir, el dórico, el jónico y el corintio, a los cuales agregaron en los tiempos del imperio un orden nuevo llamado toscano y otro orden derivado del corintio llamado compuesto. En los casos en que se combinaba la arquitectura adintelada con la de arcos, los romanos recurrieron a los capiteles y entablamentos para articular las uniones, logrando además una correcta continuidad espacial por medio de la plasticidad de las molduras y cornisas. De ahí la importancia de las impostas sobre los arcos.